Los saludo a todos en el nombre del Señor y le pido que Él me ayude a comunicar este estudio sencillo y estar libre de opiniones particulares para beneficio de la iglesia y también dar gloria a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. En el día de hoy pretendo, con la ayuda de Dios, hacer dos cosas, hermanos. Fíjense. Primero, entregar un breve resumen de la importancia de los salmos como palabra de Dios. Toda la escritura en realidad. Y la intención mía es que este pequeño resumen pueda servir más adelante como una introducción para animarlos a estudiar los salmos. Y lo segundo que quiero hacer, que es lo principal en realidad, es revisar el salmo número 1, centrándolo principalmente en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y no en el creyente principalmente. Quiero decir, reflejando primero el sentir que hubo en Cristo Jesús y luego como aspiración a que vivamos conforme a ese sentir. Miren, aquí yo no estoy haciendo nada más que utilizar las herramientas espirituales que hemos ido cosechando en el tiempo, ¿cierto? Y de cómo la escritura de Dios tiene por norte a Cristo. Y todo bien proviene precisamente de la comprensión de la grandeza del Hijo de Dios. Así que el título de nuestro estudio es el siguiente: Bienaventurado el varón. Y está basado en el Salmo 1. Bien, hermanos, como dije, la primera parte es hablar un poquito acerca del libro de los Salmos como palabra de Dios. Creo que esto lo sabemos, pero es sorprendente cómo hay muchas cosas que nos ayudan a afirmar mucho más aquello para darle la solemnidad. El libro de Salmos es muy querido de nosotros los cristianos, ¿cierto? Especialmente también por mí. Pero sabe usted, hermano, también es apreciado por muchos no cristianos, aunque por otras razones, porque lo ven como un libro de sabiduría general, como para vivir la vida, ¿cierto? Algo bueno. Otros como un amuleto para dejar abierto, ¿cierto? En el centro del comedor para que nos cuide la casa cuando salimos, o en el velador, o incluso bajo la cabecera ahí para que nos ayude a conciliar buenos sueños. Bueno, pero claramente el libro de los Salmos no es eso, es mucho más que eso. Es palabra de Dios. El Espíritu del Señor habló también por boca de los salmistas, especialmente David. Y conseguir el siguiente texto, hermanos. Y fíjese cómo nos va a enriquecer esta comprensión. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 10 al 11, así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Un hermoso texto que sin duda conocemos, pero veamos las implicancias de esto. Los profetas, dice, y David, hermanos, era profeta del Señor. El Espíritu de Cristo también estaba en él y por su intermedio también anunció los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él también habló de la gracia destinada a nosotros. Es decir, el espíritu de aquel, miren hermanos, la solemnidad de esto, el espíritu de aquel que es descrito en Juan 1.1 como estando en el principio con Dios y que era Dios, del que estuvo más cerca de nuestro Dios, del testigo fiel, del único que conoció al Padre y tiene autoridad para revelarlo a quien quiere y como quiere, el Espíritu de Cristo Jesús, ¿cierto? La palabra, también estaba en David y en todos los que en general escribieron las escrituras inspiradas por Dios. Esto es tremendo. Puesto de esa manera, nos da una dimensión tremenda de lo que esto significa. Se trata de la solemne palabra de Dios y por eso tenemos que escudriñarla buscando al Espíritu del Cristo que está allí descrito. Hermanos, Lutero llamó al libro de los Salmos
la pequeña Biblia de la Biblia. Así le llamó. La pequeña Biblia de la Biblia. Y esto es re interesante porque él quiso decir que los salmos contienen todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque en forma resumida y poética, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí nos habla de la corrupción del ser humano, cuando dice todos se han desviado, aún se han corrompido, ¿no es cierto? Nos habla del perdón del Señor, bienaventurado el hombre a quienes Jehová no culpa de iniquidad, el sacerdocio eterno de Cristo, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110, ¿cierto? Nos habla del Mesías, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección. Cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, Salmo 16. Consuelo de Dios en medio de las tribulaciones, soberanía de Dios, Dios como creador, etcétera, etcétera, hermanos. No hay tema del consejo de Dios que el libro de los Salmos no toque. Así que los Salmos, al igual que todas las otras escrituras, también son palabra de Dios y debemos tomarla como tal, con la solemnidad y la reverencia que merece toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estoy simplemente recalcando cosas que sabemos, pero es importante recordarlas porque la solemnidad y la reverencia que deben tener estas escrituras, por lo que implican, no debe disminuir en nosotros, hermanos. Así que es solemne palabra de Dios también los salmos, así como todas las escrituras. Y otra cosa importante, hermano, a tener en cuenta aquí, este Espíritu Santo no solo, y esto es importante que por favor pongan atención, este Espíritu Santo no solo inspiró las Santas Escrituras, o este Espíritu de Cristo no solo inspiró las Santas Escrituras en general, la Biblia, sino que también la preservó y la continúa preservando. Es decir, todo lo que se dijo está ya establecido, ¿cierto? El canon, vamos a decir, pero en la preservación de esta palabra, de que no sea corrompida, de guiar a la verdad, de poder distinguir a los herejes, a los engañadores, esa es la obra de preservación del Espíritu que continúa operando y lo seguirá haciendo, hermanos, hasta el fin del mundo. Miren, el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:2 que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Y hermanos, debemos reconocer que ellos fueron fieles en esta parte, aunque sabemos que no les aprovechó porque no mezclaron fe y rechazaron al Hijo de Dios. No digo todos, pero muchos de ellos. Pero a ellos les fue confiada la palabra y los escribas fueron muy metódicos en copiarla, ¿cierto? Ellos lo realizaron con mucho detalle, con mucho cuidado, tenían maneras de determinar cuántas palabras las contaban, cosa que no faltaba ninguna, etcétera, etcétera, en cuanto a la forma. Pero respecto al fondo, sabemos que muchos de ellos no les aprovechó. Sin embargo, en esta parte, ellos les fue confiada y fueron fieles en esa parte. Así llegó la escritura hasta nosotros. El punto es que en ese tiempo, con esas personas también Dios, por medio de su Espíritu, estaba preservando estas santas escrituras. Y hermanos, esto me llama mucho la atención. Esta es una poderosa operación, hermanos, que está en proceso actualmente, incluso ahora, y lo seguirá estando hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no nos abandonará, estará con nosotros hasta el final, guiándonos, cuidando su palabra. Lo que Juan se refiere a unción. Y estos judíos, en su tiempo, en su cuidado que les tocó de preservar estas escrituras, ellos también tuvieron participación en cuanto al cuidar las escrituras, pero también en cuanto a la presentación. Ellos las tomaron, las organizaron de tal manera, los salmos, los profetas, que se las agruparon, y también hay cosas internas que en los salmos también se da, porque si ustedes se fijan, hermanos, los salmos, si bien es una colección de escrituras, ellos la organizaron también y la presentaron como dividida en 5 partes internas, en 5 libros internos. ¿Se había fijado usted? Yo no me había reparado en esto, simplemente pasaba por ahí. El Salmo 1, que es el que vamos a ver más ratito, tiene un título arriba y dice primer libro. Y eso no es
tan reciente. Esto es parte de la estructuración que los judíos le dieron. Hay 5 libros que componen el libro de los Salmos, libros internos, y obviamente en esta también el Espíritu Santo inspiró, porque esto implica una agrupación de temas. Son 5 temas que todos tienen que ver con Cristo, obviamente, pero Él quiso que así fuese presentado la Escritura respecto a los Salmos. Miren, ustedes ya tienen el Salmo 1, entonces arriba dice libro 1. Algo que debemos decir con respecto a esto: los salmos no son una simple colección de escritos organizados al azar, sin un propósito. Yo creo que lo sabemos esto, pero lo quiero recalcar. No es solamente una especie de himnario, como se describe muchas veces, ¿cierto? Hay un propósito. No es al azar. El Espíritu Santo tuvo una intención muy particular cuando inspiró este libro. Algo quería decir. Sabemos que Cristo. Pero ese intento de agrupar los libros, por ejemplo, en temas, también es algo muy particular. En general, todos sabemos que hay 150 salmos, ¿cierto? Y habíamos dicho que el libro de Salmos está dividido en 5 partes. Eso lo vamos a ir viendo brevemente. Pero, hermanos, uno podría pensar que un judío, un escriba, tomó los 150 libros y los dividió en 5 partes, es decir, en 5 grupos de 30 salmos. Eso podría ser algo lógico. Sin embargo, no es así, hermanos. Cada parte de estos libros internos de los salmos tiene diferentes cantidades de salmos. Por ejemplo, el primer libro, que ahí lo vamos a ver, tiene 41. El segundo libro de los salmos tiene 31. El tercer libro de los salmos tiene 17 salmos. El cuarto libro de los salmos tiene 17 salmos también. El último libro, el quinto, tiene 44. Es decir, ahí están los 150. Algo tenía en mente el judío que fue inspirado por el Señor a agruparlos de esta manera. Hay un propósito. Y esto solamente lo voy a mencionar porque no voy a entrar en aquello. Esto es para animarles a continuar estudiando estos salmos con la solemnidad que se requiere, porque el Espíritu Santo fue muy cuidadoso en darnos estos salmos de la manera en que ahora los tenemos en nuestra escritura. Pero cada uno de estos 5 grupos tienen un tema en común, por eso que tienen grupos. Ahora, ¿en base a qué lo dividieron? Cada libro interno de entre los salmos. Bueno, cada libro, y ahí lo vamos a ver, termina en algo que se llama una doxología, es decir, una palabra de alabanza a Dios, con un amén y un aleluya. Y esto de la doxología ustedes deben entender que, por ejemplo, Pablo también lo usaba. Él estaba hablando, por ejemplo, de la profundidad de las riquezas de la ciencia de Dios, y luego tiene como un quiebre en su escritura y como una exaltación, y dice: a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es una doxología también. Bueno, aquí también vemos eso. Luego de cada libro interno, de cada parte, de estas 5 partes, hay una doxología en que termina con amén o aleluya. Mire, abra usted su Biblia, hermano, en el primer libro, ¿cierto? Y vaya al Salmo 41:13, que es donde termina el primer libro. El Salmo 41:13 dice así: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Ahí está la doxología y ahí termina el primer libro. El segundo libro termina en el Salmo 72:19, donde encontramos que dice: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén. Ahí tenemos la otra doxología que pone fin al segundo libro. Y justamente aquí también hay una frase que se intercala, que le ruego que ustedes la tengan en mente porque la vamos a usar más adelante. Dice así: y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Así termina el segundo libro, en el Salmo 72:19. Recuerden bien esta frase. Ahora el tercer libro termina en el Salmo 89:52, donde dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Ahí tenemos la doxología también. El cuarto libro termina en el Salmo 106:48, y la doxología dice: bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad.
y diga todo el pueblo amén, aleluya. Y el último libro, el quinto, termina en el 150, que es el último. Y ese salmo es todo una alabanza a Dios, es toda una doxología. Bueno, ¿yo por qué lo menciono esto? Hay un orden, hermano, hay un orden. No es una simple colección de salmos. Y acordémonos de una cosa, los salmos que se integran abarcan una cantidad muy grande de tiempo. Hay salmos incluso de Moisés, de David, de Coré, de Emán, etc. No están cronológicamente, están agrupados por un propósito, conforme a un tema. Esto es muy interesante. Entonces hay un propósito y una forma en que se presentan. Y ya para terminar esta parte, quiero decirle a ustedes que si se fijan en el Salmo 72, para los que son más rápidos aquí, no puedo darles todo el tiempo, pero pueden escuchar este estudio después y hacer los ejercicios. Mire, si usted va al Salmo 72, que es el segundo libro, o la segunda parte de estas 5 partes, ¿cierto? Mire cómo termina el Salmo 72 en el versículo 20. Dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Aquí terminan, en el Salmo 72, en la segunda parte. Pero luego, si usted va a la quinta parte, al Salmo 138, va a observar que tiene el título Salmo de David. Y se supone que para este tiempo, hace rato que David había muerto ya. Entonces esto es muy asombroso. Yo los animo a que estudiemos las escrituras, ¿cierto? Los salmos, teniendo otras cosas en mente también para darle la solemnidad. Hay un plan, hay una forma, y que el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, que estaba en estos profetas, también hablaban de cosas respecto a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús respecto a la Escritura y en especial a los salmos que estamos hablando nosotros aquí? Algunos textos, dos textos para zanjar todo el asunto. Lucas 24, 44 al 45 dice, y les dijo, este es el Señor Jesús hablando, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran o comprendieran las escrituras. Esto es a los discípulos que iban camino de Emaús, ¿cierto? Menciona y valida lo que la ley de Moisés, los profetas, los salmos, es decir, toda la escritura conocida, como hablando de él. Y es más, él es descrito con el poder y la autoridad de ser el único capaz de abrir las mentes para entender estas escrituras. Que es lo mismo que dijo en otra parte, que nadie conoció al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es lo mismo. El otro texto, que nos habla de la solemnidad de la escritura y de los salmos en particular, Lucas 24, 27. El mismo Señor Jesús, hablando sobre esto, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuevamente tenemos que todas las escrituras hablan de él, incluso los salmos. Y el apóstol Pablo, ¿qué cosa dijo? Hay muchos otros textos más, pero quiero mencionar lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3, 16, 17, porque ese va a ser el puente con el salmo que vamos a estudiar. El apóstol Pablo le dijo ahí a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos absolutamente de acuerdo. Y útil. Pensemos también en los salmos. También es útil para enseñar, para redarguir. Esto significa para refutar, ¿cierto?, al que se opone. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incluso los salmos también nos enseñan estas cosas, a defender la palabra de Dios, ¿cierto? Y también a que nosotros seamos llenos de estos frutos agradables que son por Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense bien lo que dijo ahí el apóstol Pablo. Dijo, toda escritura es inspirada por Dios y son útiles, como bien les decía. Importante, y que tiene el objeto de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, el perdonado por Dios, el justificado por la fe, sea perfecto, maduro en la fe, no vacilante,
enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, tenemos que la Escritura, eso es lo que pretende, sernos útil y prepararnos para ser agradables a Dios, los que ya hemos sido salvos y creyentes. Y para esto nos muestra ineludiblemente a Cristo, para estar preparados para toda buena obra y saber qué es lo bueno, qué es lo que agrada a Dios. Tenemos que mirar a Cristo, estamos encerrados, estamos obligados a mirar a Cristo. Porque ¿cómo hemos de amar, hermanos, a Dios y a nuestro prójimo? No lo sabemos. A menos que seamos enseñados por Cristo en cuanto a su sentir misericordioso y perdonador con que vivió cada segundo que estuvo en este mundo en semejanza de carne nuestra. Esta es una especie de introducción entonces que yo quiero dejar para animarles, ¿cierto?, a que continuemos con los estudios de Salmos y para darle la reverencia en el estudio de la palabra del Señor, los Salmos también, que a veces se consideran como simples colección de alabanzas, pero es mucho más, como estamos viendo aquí, validada incluso por nuestro Señor. Y realmente hay que tomarlos como se merece, como lo que verdaderamente son, palabra de Dios. Vamos a estudiar entonces o repasar o sacar las cosas más importantes del Salmo 1. Tenga siempre en mente lo que dijo el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo 3, 16, 17. Porque ahí se dijeron muchas cosas importantes que aplican también al libro de los Salmos y también en particular este Salmo que vamos a repasar, el Salmo 1. ¿Por qué enfatizo esto, hermano? Porque pareciera obvio que tenemos que mirar a Cristo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces se ve el Salmo 1 y se dice, ya, esto son lo que se espera del cristiano. Y es cierto, hermanos, es lo que se espera del cristiano, es lo que agrada a Dios. Pero debemos primero siempre partir por el modelo, digamos, por Cristo, del cual nosotros somos llamados a imitarle ahora que hemos creído. Él es el que se agradaba y se agrada el Padre. Entonces, si queremos agradar a nuestro Dios ahora como redimidos, como salvos, tenemos que mirarlo a Él, cómo se comportó, cómo vivió, el Espíritu misericordioso y perdonador que lo movió durante cada segundo de su vida aquí en la tierra. Y no se olviden ustedes que el apóstol Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Y este texto es muy profundo. Este texto de Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense ustedes. Y leímos nosotros que en 2 Timoteo para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, por medio del estudio de la palabra de Dios. Así que este texto de que somos hechura suya creado en Cristo Jesús es muy profundo, hermanos, pero nos lleva a Cristo. Dios, mostrándonos a Cristo, nos va creando, nos va conformando a ese sentir. Eso es muy interesante, eso de alguna manera ya lo hemos visto. Pasemos a leer el Salmo 1, le voy a dar una lectura general para recordarlo. Ustedes seguramente pueden hasta saberlo de memoria, pero vamos a verlo con esta perspectiva. Como está muy de moda la palabra perspectiva de esto y de lo otro, lo vamos a ver con perspectiva de Cristo. Dice el libro 1, el justo y los pecadores. Bueno, ese es un título posterior. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es el Salmo 1. Bien, aquí nos encontramos con la siguiente palabra. Yo voy a destacar algunas cosas, así que no se asusten, hermanos. Algunas cosas que nos interesan
para lo que venimos hablando. La palabra bienaventurado que nos encontramos ahí es, para mí entender, una palabra de las más hermosas, ¿no es cierto? Y se dice que no hay una traducción exacta, pero más o menos se aproxima cuando decimos como sinónimo sumamente dichoso, extremadamente dichoso o feliz, feliz, ¿cierto? Lo que esta palabra pretende decir es algo muy grande, hermano. Es una dicha muy grande, la más grande bendición que puede haber. Y así comienza este salmo. Quien es bienaventurado el varón que tiene todas estas características. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús también usó mucho esta palabra de bienaventurados. En Apocalipsis también hay bienaventuranzas, hermanos. ¿Y qué decir de David? Cuando dice bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonado, ¿cierto? Bueno, estas son cosas tremendas, sumamente grandes. Son tremendas bendiciones que no caben en esa palabra bienaventurado, pero se aproxima y creo que podemos entender el énfasis que le están dando aquí, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿quién es este bendito bienaventurado hombre? Naturalmente, claro, somos nosotros los cristianos los que Dios nos pide que aspiremos a vivir así. Y está bien eso, pero no nos debemos olvidar de que nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Así que estamos obligados, no lo podemos hacer de otra manera, a circunscribirnos a Cristo y a su sentir. Porque aquí se dice, hermanos, que ese bienaventurado hombre no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores asentado. Nunca, hermanos, nunca estuvo, si se fijan. Son palabras demasiado grandes para que un ser humano las logre de sí mismo. Ni el hombre considerado más virtuoso, ¿cierto?, puede acercarse un poco a las cosas que aquí se están diciendo y que agradan a Dios, porque dice que nunca ha hecho estas cosas malas que se describen. Y entendemos que se refiere también a jamás haberlas pensado siquiera. Así que vemos que la palabra del Señor es infinita, tremenda su demanda. Así que es importante, hermanos, saber quién es este hombre bienaventurado del Salmo. Veamos la descripción que se nos da, ¿cierto? Los versículos 1 al 3. Miren, fíjense bien. Parte diciendo cosas que no hace. Primero, que no hace este bienaventurado varón. Y luego va a decir cosas que sí hace. Veamos las cosas que no hace. Dice que no estuvo en consejo de malos. Y ya sabemos, nunca, ni en pensamiento tampoco, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores asentados. Hermanos, con esta descripción, de un plumazo, nos deja fuera de la ecuación, nos saca aquí del panorama. Tenemos, sí, una participación, pero al final la vamos a entender, para que no mezclemos las cosas y le demos la gloria a quien merece la gloria. ¿Quién podría decir que jamás tuvo estas cosas en su corazón? Nadie por derecho propio, entonces, hermanos, podría reclamar esta bienaventuranza tan grande que aquí se describe. Y esto es lamentable, ¿saben por qué? Porque si usted sigue leyendo ahí, si no somos aquellos bienaventurados, ¿qué somos? Somos del otro grupo, de los malos. Y ahí también sabemos que estos no se levantarán en el juicio de Dios, que la senda de los malos Dios los conoce, que su ira está sobre ellos. Así que es lamentable que no seamos estos bienaventurados varones o mujeres, ¿cierto?, que ahí se describe. Estaríamos en el grupo de los malos. Pero hermanos, y ese pero es tan hermoso como esa palabra bienaventurado, porque indica que hay un cambio de paradigma, que hay una palabra de misericordia de Dios frente a esta pared inexpugnable que se nos levanta, ¿cierto?, de nuestra incapacidad. Porque se da testimonio, sí, de otro que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, como dice Isaías. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios venido al mundo en carne humana, que vivió apartado, se santificó para nuestro bien. Este Cristo es quien, como dice Hebreos, en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Solo nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el único que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores asentado. Solo de Él se registra en la palabra de Dios que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solo de Él se dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Como dice Pedro, 1 Pedro 2:23, ¿cierto? Este, hermanos, es el Cordero de Dios que tanto necesitamos para ser perdonados de nuestras maldades y trasladados de la senda de los malos, vamos a decir, trasladados de ahí a la senda de los justos que aspiran por el Espíritu de Dios a caminar como este bienaventurado varón vivió. Para eso se apartó nuestro Señor Jesucristo del mal. Para eso se santificó, para cargar todos nuestros delitos y pecados y seamos reconciliados con Dios. Y luego tenemos que las cosas que sí hace este bienaventurado varón, que ya vamos viendo quién es. Dice que este bienaventurado varón, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, hermanos. Tenga en mente esta descripción que se acaba de hacer aquí. Y luego, nuevamente, con toda propiedad, entendemos que estas son virtudes, glorias de nuestro Señor Jesús. Cuando dice ahí que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche, es siempre y de todo corazón. ¿Hay alguno de nosotros que pueda arrogarse esto con propiedad, por derecho propio? ¿Que lo haga siempre sin faltar una vez? Es difícil. ¿Pero qué dice la Escritura de Jesús? Miren, en el Salmo 40, del 7 al 8 dice, esto es sorprendente este texto, porque es una conversación íntima que tiene nuestro trino Dios en la eternidad y por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, se lo revela a David y él nos comunica esta conversación. Miren, entonces dije, este es Jesús, el Mesías, antes de encarnarse, dijo Jesús, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que esto es un tremendo revelación de los secretos de Dios. Pero cuando dice aquí, he aquí vengo, se está refiriendo a que va a tomar cuerpo, se va a encarnar para hacer la voluntad de Dios, esa voluntad que tanto amaba. Miren, y esto se lo reveló el Espíritu de Dios a David. Así que este es el Espíritu de Cristo que está anunciando. Aquí tenemos al Hijo de Dios confesando que la voluntad de Dios siempre le ha agradado hacer. Ciertamente, pues, es el Hijo amado de Dios. Siempre ha sido obediente al Padre. No hay momento en que no haya sido obediente. Siempre le agradó hacer su voluntad y su ley. Está siempre en su corazón. En todo momento, sin faltar en ningún segundo, dejó de desear hacer la voluntad del Padre. Y por eso se ofreció alegremente, hermanos, a dejar su gloria y entregarse de la manera incomparable que lo hizo. A pesar de todo lo que implicaba aquello, su muerte como expiación. Pero porque amaba tanto la ley de Dios, la voluntad del Padre, Él lo puso como en primer lugar y no trepidó en llegar a estos extremos. Luego en Lucas 4:29 dice Jesús, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mire, aquí tenemos a un Jesús muy jovencito, cuando disputaba con los maestros en el templo, y ya se apartaba para Dios, ya se deleitaba en la palabra del Señor, y ya consideraba que los negocios de su Padre
tenía que estar como primera cosa, como cosa principal, y ya llamaba a Dios su Padre. Es notorio. Luego en Juan 4:34 tenemos a Jesús diciendo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mire, mi comida. O sea, tanto se deleitaba en la ley de Jehová, en la voluntad de su Padre Celestial, que prefería estar haciendo estas cosas que comer. El comer era algo secundario. Siempre prefirió el reino de Dios y su perfecta justicia. Todo lo demás eran, cierto, secundario, añadidura. Además, hermanos, él estaba en una carrera contra el tiempo. Tenía fijado por el Padre el día y la hora en que debía entregar su vida, ¿cierto? Así que jamás se dio descanso, tenía 3 años y medio de ministerio. No podía darse descanso para entregar todo el consejo de Dios, y vaya si lo entregó, vaya si llegó a la meta. Dijo: consumado es, nada falta, todo está hecho. No hay nada por ahí secreto que alguna persona pueda decir: yo tengo un libro en que están las otras revelaciones o otros consejos de Jesucristo. No, todo está hecho. Él no se dio descanso. Su brazo, dice, solo lo ayudó. No hay quien estuvo con él. Él soportó todo este trance solamente por amor al Padre, ¿cierto? Hacer su voluntad y por amor a nosotros. Imagínense, qué cosa más importante que alimentarse, tomar agua, o qué sé yo. Y sin embargo, Jesús tenía un alimento superior: el hacer la voluntad del que le envió, porque amaba su ley, realmente la amó. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Está claro? No lo comento eso. Y el último texto, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, este bienaventurado varón que se describe aquí es nuestro Señor Jesús con toda propiedad, quien en la ley de Jehová estuvo siempre su delicia, y en su ley meditó de día y noche siempre. Ahora vamos a las otras afirmaciones que hace. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Fíjese usted. Y todo lo que hace prosperará. Dejemos que sea el profeta Isaías el que nos ayude a aclarar esto. Mire, Isaías 53:11 dice, una vez que describe los sacrificios del Mesías, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Insisto, aquí dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí, que por el Espíritu de Cristo, Isaías dice que el Mesías, una vez vuelto a su gloria, luego de padecer por causa nuestra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es la aflicción del alma que le lleva después a estar satisfecho? El Evangelio, en resumidas cuentas. El dejar su gloria, tomar nuestra semejanza, vivir en perfecta justicia y santidad, y finalmente dar su vida por nosotros. Así vivió cada día cuando estuvo aquí en el mundo, sin faltar una vez, a pesar de estar en la debilidad de la carne, y más encima soportando todos esos ataques y desprecios del mundo y también de su pueblo. Él sufrió, él afligió su alma, él se esmeró en no apartarse ni un segundo de la voluntad del Padre. Y eso aquí está dando testimonio de que hubo una aflicción en su alma. Pero todo eso valió la pena, porque quedó satisfecho. El profeta decía, al ver la aflicción de su alma quedaría satisfecho, y realmente quedó satisfecho. Así que recordemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Salmo 47, en que Jesús se había comprometido a hacer la voluntad del Padre? Aquí vengo, dijo, ¿se acuerdan ustedes? Hacer tu voluntad que tanto amaba. Bueno, era porque todas estas cosas que se ofrecían en el mundo religioso, esta ofrenda y sacrificios, ¿cierto?, no le agradaban a Dios porque eran imperfectos, se ofrecían hipócritamente. Bueno, el mismo Hijo de Dios entonces ofrece a entregarse como sacrificio perfecto para pagar definitivamente el pecado del mundo. Por lo tanto, hermano, insisto, el único que por derecho propio fue este bienaventurado varón, que nunca hizo maldad, ni hubo mentira en su boca,
que nunca estuvo en consejo de malos, que nunca estuvo en camino de pecadores, ni nunca se sentó en sillas escarnecedores, es Cristo. En todo lo que se propuso para agradar al Padre Celestial, fue prosperado. Y lo que se propuso era sacar adelante la voluntad del Padre. Y fue prosperado, quedó satisfecho. Él fue la ofrenda perfecta para reconciliar al mundo con Dios, que era lo que Dios quería. Y quedó satisfecho, hermanos, porque nada más falta para reconciliar a todo aquel que crea en Él. Nada. Y esto es realmente hermoso hacer este cruce de textos. Miren, si todos nosotros recordamos, en Génesis, al principio, en el capítulo 1, se describe a Dios creando los cielos y la tierra. Y más adelante diciendo, he aquí que vio que todo era bueno. Y sabemos que esto todo lo hizo Él por medio de Cristo. O sea, se estaba agradando de lo que Cristo había hecho. Siempre se agradó de lo que Cristo hacía. Y siempre Cristo se ofrecía a hacer los deseos del Padre. El Padre quería crear el cielo y la tierra, bien. Le dio la potestad al Hijo y el Hijo tenía todo el poder, porque es todo igual al Padre, para hacerlo tal como al Padre le agradaba. Y el Padre, cuando contempló la obra de creación del Hijo, aquí vio que era bueno, se gozó. Pero ahora vemos que la obra de redención también la contempla y queda satisfecho. ¿Se da cuenta, hermano? Lo tremendo. Así que imagínense, el Señor Jesús resucitado, consumada su obra, con cuánto satisfacción se acercó al Padre Celestial a presentarse delante de Él como hijo obediente, como alguien que había cumplido a pesar de todo los deseos del Padre. Con qué orgullo lo vería el Padre Celestial y con qué satisfacción se presentaría el Hijo, dándole nuevamente esta alegría tan grande al Padre Celestial. La perfección de la obra, hermanos, que Él hizo. Cómo la voluntad de su Padre fue realmente prosperada en su mano, en la mano del Mesías. Dios prosperó su voluntad. ¿Entiende usted? La sacó adelante exitosamente, tal como cuando creó los cielos y la tierra y quedó satisfecho. Realmente, hermano, entendemos que valió la pena haber caminado en absoluto temor reverente cada segundo que estuvo en este mundo. El Señor fue afligido, se mantuvo siempre en perfecta santidad, pero no por eso no sudó gotas de sangre, de angustia. Pero sacó adelante la tarea, hermano, y se presentó gozoso, pleno, recobrando esa gloria que había dejado. Y ahora viendo desde el cielo esta obra que había hecho, contemplándola, ¿cierto? El fruto de su aflicción y quedando absolutamente satisfecho. Así que Jesucristo es ese bienaventurado varón, hermano, que dio su fruto en su tiempo. Su hoja no cayó, no vio corrupción, no quedó en la muerte. Fue como árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre con frutos, agradando a su Padre cada segundo, a pesar de haber tomado nuestra semejanza. Y luego sabemos que en lo que resta del Salmo 1 se describe el destino de gloria que espera a quienes viven de esa manera, pero principalmente hablamos del molde, del ejemplo, que es Cristo. Miren el destino de gloria que le esperó a Cristo. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El destino de los justos, y Él es el justo por excelencia. ¿Cómo esto se relaciona con nosotros? Porque establecimos que esto se refiere primeramente a Cristo, pero esto se relaciona con nosotros también. ¿De qué manera? Usando esa regla espiritual de Pablo que dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aquí en este Salmo 1 se nos describe a Cristo Jesús, óigalo bien, como el hombre interior que por la fe debemos vestir los cristianos. Ese es el hombre interior que debemos vestir por la fe. Ahí está descrito. Uno que obedeció al Padre, uno que ama su ley, uno que aspira a no ser hallado con maldad o mentira en la boca, etcétera, etcétera. Contemplamos a Cristo y este es el hombre interior que por la fe debemos vestir, en el cual debemos ser hallados, a cuya imagen estamos siendo conformados. Mire,
¿Cómo toma otro cariz este Salmo 1 que muchas veces de buenas a primeras al tiro se atribuye al ser humano? Sí, es para el creyente, pero tenemos que exaltar primero al que es la imagen, la cual estamos llamados a vestir. Así, hermanos, como se describe allí en esta primera parte del Salmo 1, debemos aspirar a ser hallados, siempre a causa de haber sido perdonados por la obra del Señor, no para salvación, sino por cuanto ya decimos perdonados. Así los creyentes debemos vivir agradando a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Pero vea cómo se comportó Cristo. No para obrar nuestra salvación, sino como deuda de agradecimiento, que esto siempre lo recalcamos, porque no es por obra, es por fe. Leo de nuevo el texto para que ahora en este punto podamos quizás apreciar un poquito mejor cuando lo leímos antes. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, estamos siendo hechos o conformados, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hermanos, estas buenas obras son para ser hechas aquí en este mundo, en medio de esta generación perversa y maligna, porque en el cielo todas las cosas pasaron. No va a haber un prójimo necesitado al cual socorrer. Ahí todos estaremos en la beatitud, como dice, en la gloria, en la bienaventuranza. Es aquí y en la debilidad de este cuerpo de sangre y carne que es propenso todavía a pecar, pero no nos ha dejado solo. Si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre. Sigamos limpiándonos y sigamos en esta carrera que nos es propuesta de ser hechos conforme al Cristo que se nos ha enseñado en la Escritura. Dios está empeñado en que seamos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siendo Jesucristo el primogénito de muchos hermanos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo esto. Fíjese bien, este Salmo 1 es la manera que tiene David de explicarnos el hombre interior que debemos vestir, que es lo mismo que habló Pablo, que tenemos que renovar nuestro entendimiento al conocer el Evangelio para justamente no nos acomodemos a este siglo y vivamos así, con esta aspiración, con este sentir que hubo en Cristo Jesús. Efesios 4:20 dice, hermanos, creo que esto lo resume todo. Efesios 4 del 20 al 32. Más vosotros, y aquí le está hablando a cristianos, a la iglesia, no habéis aprendido hacia Cristo. O sea, a Cristo se aprende, ¿cierto? Y está comparándolo con otros que seguían la senda del mal, ¿cierto? Que describió antes en Efesios, pero dice, pero ustedes no habéis aprendido a Cristo así. Si en verdad le habéis oído, y esto es como campanas de alerta para nosotros también, ¿le hemos oído en verdad? Bueno, si le han oído en verdad y le ha sido predicado el Evangelio correctamente, habrán aprendido a Cristo correctamente y habrán sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto dice el apóstol Pablo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿cierto? El mundo, la senda de los malos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, este hombre que se describe en el Salmo 1, este bienaventurado varón, al cual tenemos que imitar, creado, ahí dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dice ahí, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, leímos anteriormente, ¿cierto? Para justicia, santidad en verdad. Por lo cual, y vienen las cosas prácticas que se desprenden de este sentir con el cual vivió Cristo Jesús cada segundo que estuvo aquí en la vida, en este cuerpo de carne y sangre como el nuestro, pero al cual obligó a no apartarse ni un segundo de la ley y de la voluntad del Padre, la cual tanto amaba, y que la resurrección es señal de que fue validado en todo lo que dijo e hizo y fue declarado hijo con poder por el Espíritu de Santidad, de manera que la resurrección es la validación de que Él no se apartó ni un segundo. Y aquí vienen las instrucciones a vivir una vida piadosa, si hemos aprendido a Cristo realmente como nos fue enseñado. Y dice, por lo cual,
desechando toda mentira, porque en Cristo no hubo mentira, ni fue hallado engaño en su boca. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad el sentir de Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así fue hallado Cristo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, hagámosle caso a esto que nos está gritando el Espíritu Santo en su palabra. Si escudriñamos acomodando espiritualmente a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos está hablando a gritos allí, en el Salmo 1 y en toda la Escritura, cómo es el Hijo de Dios y cómo debemos ser nosotros los que hemos sido llamados a esta fe. No lo contristemos en eso. El Espíritu Santo quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No fallado engaño en su boca. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, todo lo que se desprende de haber aprendido bien a Cristo. Ese es nuestro norte. Es el bienaventurado varón, el cual nosotros también debemos aspirar a ser. Solo unidos por la fe a Cristo Jesús y a su obra de perdón, es que podremos ser también plantíos de Jehová, árboles de justicia, aquí en medio de esta generación maligna. Solamente así podremos imitar por fe a Cristo, ese bienaventurado varón, y estar llenos de frutos de justicia, tal como Él los tuvo. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos que recalcar algo aquí. En la santificación, ¿cierto? En la vida santa que se espera de un cristiano que ha creído en la redención que es en Cristo Jesús, por medio de la santificación, Dios intenta hacernos aquí conforme a la imagen de su Hijo, tal como vemos ahí en el Salmo 1. Él quiere que seamos hermanos de Cristo, teniéndolo a Él como primogénito. Ahora por la fe, Dios comienza a hacer esto con nosotros aquí en la tierra, cuando entramos a esta fe. Pero la gloria completa de ello, sin duda que será el día de la resurrección, cuando seamos transformados a semejanza de la gloria del Hijo de Dios. Ahora, como dice Juan, somos hijos de Dios. Y Dios está operando esas cosas en nosotros. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso dijo el apóstol Juan, ¿cierto? Y ya cerrando, este Salmo 1, primero nos habla del Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y luego nos habla de cómo cristianos debemos vivir vidas agradables a Dios, unidos por la fe a este que es descrito ahí como bienaventurado varón. Esta es la conclusión, el resumen. Primero, David ahí nos habló de la grandeza de Cristo, que nunca estuvo en esto, en lo otro, que siempre se deleitó, etc. Y luego nos enseña a vivir en este mundo con el mismo sentir misericordioso y perdonador que aprendimos que Jesús tuvo cuando estuvo aquí. Es decir, primero es el número 1, y aquí algunos me entenderán, espero que la mayoría, y luego el número 2, es decir, primero la obra de Cristo, su misericordia, su perdón, el Evangelio, y luego los frutos, nuestra santificación, en la cual Cristo es nuestro único ejemplo, nunca al revés, nunca santificación primero y después entender el Evangelio, porque eso sería ir por obras buscando la justificación. No, la santificación, los frutos esperables, los bienaventurados varón que imitan a nuestro bienaventurado varón que es Cristo, siguen al Evangelio, al perdón.
a Cristo, a conocerlo a Él. Nunca es al revés. Y ahí termina este salmo garantizándolo que no hay ninguna otra cosa que nos espere a los que se comportan así, a los que viven así, con ese sentir, que un destino de gloria, ¿cierto? Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, creo que esta es la mejor manera de leer y sacarle provecho a la Santa Escritura, incluidos los salmos, buscando a Cristo y su grandeza, y luego obedeciendo al Señor tal como Él lo hizo para vivir vidas agradables a Dios una vez siendo ya rescatado. Bien, hermanos, yo aquí lo voy dejando. Que el Señor Dios nos haga diestros para trazar su palabra como conviene, buscando primeramente su gloria y la de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Para edificación de la iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, y permita que consideremos lo que nos dice en su palabra y nos dé entendimiento en todo. Bueno, muchas gracias, hermano Alex, y le vamos a pedir al pastor que nos dé su comentario. Gracias, hermano. ¿Qué puedo decir? Nosotros somos llamados verdaderamente de Dios a través de la justificación, la salvación por gracia, no por obras, pero a la vez, de la misma manera, en este amor se nos manda que debemos andar como Él anduvo. Primero de Juan 2:6 lo dice: el que dice que está en Él, en Jesús se entiende porque creyó en Él, porque es su Salvador, debe andar como Él anduvo. Y también podemos añadir que va a padecer las mismas cosas, probablemente, no igualmente, de la misma manera, pero va a padecer por causa de la verdad del Evangelio. Y en Filipenses también hay otra exhortación que podría sumarse un poquito a lo que se está diciendo. Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Jesús nos hacía consuelo. Si Jesús es algún refrigerio de amor para nosotros, ¿cierto? En la salvación, en cómo Él nos habla, nos anima a la fe, como también entendemos su gran amor que se dio por nosotros, siendo pecadores ante los ojos del Dios Santo. Dice, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. O sea, tenemos el mismo Espíritu de Dios, todos aquí los que estamos reunidos en este momento y en el mundo, ¿cierto? Que creen de la misma forma de Cristo, como está revelado en la Escritura. Dice, si hay alguna comunión, estamos unidos en cuanto a una forma de entender a Jesús, que no es de origen humano, sino que es conforme a lo que ha sido revelado en la Escritura por el Espíritu Santo de Dios, que el mismo Cristo dijo y enseñó, y también lo hizo a través de sus profetas. Dice, si hay alguna comunión del Espíritu, dice, porque el Espíritu Santo nos ha revelado a Jesús, nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo, y algunas entrañas de misericordia, o sea, si también nosotros aprendemos a ser misericordiosos de esta consolación que hay en Cristo, cumplid mi gozo, dice, que sintáis lo mismo, toda la iglesia, teniendo el mismo amor, unánimes, no con diferentes doctrinales y pensamientos carnales, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. O sea, no es para destacarnos entre los hermanos, para ser el más santo de todos, sino que no debemos ir con ese espíritu a obrar las obras de Dios, que a Dios no le agradan. Tienen que ser obras que reflejen gratitud, no querer pagar lo que ya el Señor pagó por medio del Cordero de Dios con su muerte, que lo ofreció por nosotros. Y le resucitó a su diestra y además le dio el sacerdocio eterno de Melquisedec para que pudiera también a nosotros asistirnos en nuestra necesidad de perdón y llegada al Padre. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Se fijan, estimados hermanos, antes en humildad, estimándoos, y aquí yo los desafío a preguntarse esto, estimándoos inferiores los unos a los otros. Es decir, que Cristo así procedió, estimándonos inferiores los unos a los otros. Jesús era por sobre todos, pero se humilló más que cualquiera de nosotros. Siendo hijo de Dios, se humilló a la condición humana, bajó de escalafón, por demás, ¿sí? Y llegó a la condición humana, y en la condición humana apareció como siervo. Tuvo que someterse a las autoridades, tuvo que restar autoridades que no eran rectas, ¿no? Antes eran perversas en su tiempo. Bueno, etcétera. Yo podría irme mucho más atrás de eso, pero nada hagáis por contienda de vanagloria, dice, antes bien humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Piensa usted, mi hermano, ¿por qué debe estimarse inferior a otro? Porque si no fuera así, Cristo no sería cabeza de la iglesia. Nosotros somos los inferiores y Cristo es el que está por sobre todas las cosas, a quien debemos obedecer y a quien debemos andar como Él anduvo.
Dice, estimándose inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, que es lo que pasa generalmente. Estando yo bien, estoy perfecto. Los demás no me interesan. O bueno, ya se la arreglará el hermano. Sino que cada cual también lo de los otros. O sea, yo debo cuidar lo mío y también cuidar que no se le haga daño al prójimo en lo suyo. No desvinculándome de la persona, ya sea por distancia, porque no me cae bien, porque etcétera, etcétera. No, tenemos que ver por el bien de los demás, no nuestro bien solamente. Así que ustedes van a ver que los discípulos lo dejaron todo por el Señor. Incluso algunos dejaron familiares cercanos por causa de trasladarnos a nuestra conciencia a través de la predicación que hicieron los apóstoles a Jesucristo como Salvador. Jesucristo es el que fue más siervo de todos, porque de la condición que bajó de estar a la diestra de Dios, se anonadó a sí mismo tomando la condición humana, y antes él tenía un cuerpo semejante e igual al Padre Celestial. Por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. O sea, Jesucristo es el sustentador de todas las cosas, igual que el Padre. Así que, mi hermano, si él se anonadó, nosotros no vamos a andar tratando de estimarnos cuán más por encima estoy que tal hermano. Estamos todos aquí para servir a Cristo porque Él fue nuestro primer ejemplo. Él se anonadó a sí mismo y tomó nuestra condición. Incluso llegó hasta la muerte de cruz de un homicida por llevar los pecados ajenos. Eso, hermano, que Dios les bendiga. Gracias.